Quiero tocar un tema dándole continuidad a algunas cosas que ya previamente venimos tratando, ¿no? Y yo sé que quizás muchos quedaron con alguna duda o con alguna curiosidad, ¿no? En cuanto al tema que estábamos hablando en semanas anteriores, sobre todo el tema que tocó mi hijo la semana pasada, porque ha habido una formación muy del Antiguo Testamento, ¿no? En cuanto al tema de muchos principios bíblicos, y creo que es mi responsabilidad de repente aclarar algunas cosas, sobre todo con el tema de la liberalidad, el tema de lo que es la generosidad y por qué, es decir, por qué nosotros tenemos que entender esto y creo que es una responsabilidad nuestra, ¿no? Enseñar este tema y sacar a las personas de un desfase que de repente hemos tenido. Todos de repente cuando comenzamos recibimos más o menos las mismas enseñanzas en cuanto a lo que son los diezmos, las ofrendas, las primicias y todo esto que pertenecía al Antiguo Testamento, ¿no? Y que hoy día lo han asumido la mayoría de las iglesias como algo de un tiempo presente, cuando eso quedó en el pasado. En el tiempo presente hay otros principios que se manejan y cuando tú lees, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, son muy pocas las veces que en el Nuevo Testamento se nombra la palabra diezmo, por lo menos, y siempre que se nombra con referencia a algo histórico, a algo del pasado, nunca como referencia a algo de un tiempo presente. Y yo sé que de repente hay gente que tiene muy arraigada estas cosas, ¿no? Y que les cuesta un poquito creerla, pero mi responsabilidad es decirlo y la responsabilidad tuya es tomarlo o desecharlo. Así de sencillo. Entonces, claro, el apóstol Pablo, por ejemplo, que es uno de los hombres que Dios utilizó más para hablar en el Nuevo Testamento o para enseñarnos, el apóstol Pablo nunca tocó el diezmo como algo que perteneciera al Nuevo Testamento, nunca, nunca. No solamente el apóstol Pablo, sino que todos los escritores del Nuevo Testamento no lo tocaron como algo que perteneciera al Nuevo Testamento. De hecho, la palabra primicia, por ejemplo, que se utiliza hoy, que ahorita en enero lo hicieron la mayoría de las iglesias, esa palabra en el Nuevo Testamento se utiliza como referencia a que Cristo es la primicia. No se utiliza como un principio impositivo más. Yo quiero decirte algo, es decir, si el deseo de tu corazón es hacerlo, bueno, es algo personal tuyo. Y ya vamos a entrar en materia en cuanto al tema para explicarte por qué. Y, o sea, para ahondar un poquito en ese tema, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, Deuteronomio. No es Deuteronomio. O sí, bueno, sí, Deuteronomio. El verso 19, 30, 19. Voy a tomar esta referencia del Antiguo Testamento para comenzar a enseñar algo bien importante. Dice el verso 19 del capítulo 30, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, esto lo enseñó el Señor cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Y hay un trasfondo allí que tiene mucho que ver con los mandamientos que él estableció en ese tiempo para que el pueblo de Israel pudiese vivir en esa tierra. Lo tomo como referencia porque desde un inicio de la creación, es decir, desde que Dios creó al hombre, Dios siempre puso dos caminos. Así de sencillo, es decir, a lo largo de la historia siempre ha habido dos caminos. Es decir, el camino de la voluntad humana y el camino de la voluntad de Dios. Aquí, por ejemplo, Dios está llamándole al hombre la atención y mostrándole, bueno, que su propósito era bendecirlos, pero que el camino también tenía un camino de maldición. Y el consejo de Dios para ellos
es que escogieran el camino del bien para que le fuera bien. Ahora fíjate, esto habla del libre albedrío. O sea, el libre albedrío, que es un tema, si tú buscas la palabra libre albedrío, no te va a aparecer en la Biblia. Pero como referencia a lo que realmente ocurrió en distintos hechos, por ejemplo, si te vas al capítulo 3 del libro de Génesis, cuando el hombre se rebela contra Dios, dice que Dios dice que Dios hizo un huerto y allí Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal y colocó el árbol de la vida. Y Dios le dijo al hombre, mira, está este árbol, de ese árbol no comas, porque el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Es decir, allí se muestran dos caminos, es decir, dos voluntades distintas, ¿no? Y Dios, en medio de su responsabilidad, Dios le advierte al hombre la decisión que él tenía que tomar en un momento determinado. Y fíjate que es interesante, ¿no? Porque este derecho o esta responsabilidad que Dios le entrega al hombre cuando le da el libre albedrío, es decir, es un regalo enorme que Dios le entrega, nos entregó a nosotros como seres humanos. Es decir, Dios no hizo a los seres humanos como robot, no hizo a los seres humanos como seres que no tuviesen la capacidad para poder cumplir si se puede decir, la formación que Él les había dado, y Dios nos entrega esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad enorme. Y quiero decirte que el libre albedrío se mantiene desde la creación del hombre hasta el tiempo nuestro. Solo que claro, cuando el hombre cayó en esta desobediencia, allí en los primeros capítulos de la Biblia, el hombre entró en una condición distinta a la cual Dios lo había creado. Es decir, Dios no creó al hombre para que el hombre estuviese sometido a leyes y preceptos, sino que como el hombre escogió ese camino, entonces Dios diseñó la forma en que el hombre tenía que vivir a partir de ese momento. Pero quiero decirte algo, que con la venida de Cristo todo cambia y todo vuelve a un propósito original, y allí se marca una gran diferencia, porque todavía hay personas que siguen utilizando el Antiguo Testamento como algo que tiene vigencia, y eso cumplió su tiempo. Es decir, te puedo mostrar muchísimos argumentos bíblicos en el Nuevo Testamento que muestran que ya ese tiempo terminó. Sobre todo el libro de Hebreos, el capítulo 9 te lo dice claramente. Y fíjate que el lenguaje bíblico para referirse, por ejemplo, el libro de Hebreos al nuevo tiempo, lo coloca como un testamento, es decir, como un principio legal, como un principio importante que había que tomar en cuenta, y mostrando que ya el antiguo pacto había finalizado. De hecho, hay algunos principios allí que te lo puedo dejar como se puede decir, como un abreboca para que tú mismo escudriñes, pero de hecho, por ejemplo, cuando tú lees las Escrituras, la Biblia te habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero legalmente, bajo esa figura, lo que fueron dos pactos. Es decir, porque lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento por costumbre, nunca fue un testamento porque nunca murió alguien por él. No sé si me explico. Es decir, el Antiguo Testamento nunca murió nadie por él, sino que se tenía que sostener ese antiguo pacto bajo el sacrificio de animales. Pero el Nuevo Testamento toma vigencia con la muerte de Cristo. Es decir, con la muerte de Cristo se hace legal, y su resurrección, por supuesto, que cobra ya una dimensión totalmente distinta. Entonces, el Nuevo Testamento sí tiene un valor real, y legal, ya que Cristo, para que se hiciese legal, tenía que morir, porque mientras existe un testamento, mientras el que lo hizo no muere, ese testamento no tiene validez. Pero con la muerte de Cristo, el Nuevo Testamento entonces adquiere el valor. De hecho, el antiguo pacto es una sombra, es decir, una figura, un tipo, una figura retórica de lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces,
con el cumplimiento o la muerte y resurrección de Cristo, se confirma lo que se venía anunciando desde el antiguo pacto, pero que se hace una realidad con la vida de Cristo, con la muerte de Cristo, y que eso a nosotros hoy nos coloca en una condición distinta. Y de verdad le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder impartirte esta palabra, y que el Espíritu Santo te dé el entendimiento y te inquiete profundamente para que tú entiendas lo que esto representa y el significado importante que para nosotros tiene, que nosotros conozcamos la verdad y que esa verdad pueda hacerse una realidad en nosotros, y no simplemente venir a una iglesia o ir a una iglesia para, no sé, para cantar porque es bonito, pues, o para hacer algo simple y llanamente que nos inculcaron, o que de repente en la sociedad se acepta como algo normal, pero esto es más profundo y más real de lo que nosotros nos imaginamos. Mira lo que quiere decir la palabra libre albedrío, que yo estuve buscando, lo busqué de distintas maneras para poder dar un entendimiento bien claro. Dice, es la capacidad de decidir o elegir mis propias decisiones, libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones. Mira lo que quiere decir esto. Y quiero, darte una luz clara. Es decir, lo que representa el antiguo pacto y lo que representa el Nuevo Testamento. Es decir, el antiguo pacto era algo impositivo. Es decir, eran leyes, 10 mandamientos, 600 estatutos y 400 preceptos. Es decir, era obligatorio. Es decir, ya era algo impositivo. Pero dentro del concepto de lo que es libre albedrío no entra allí. Mientras que en el Nuevo Testamento cambia la ley, cambian los principios, y Dios obra en el hombre de este tiempo de manera distinta, de modo que Dios mete todos sus mandamientos dentro de nosotros, y ya el hombre comienza a actuar en un estado de conciencia. No sé si me explico. Es decir, ya el hombre no tiene una ley por fuera que le imponga algo. Dice allí en el libro de Ezequiel que Dios pondría sus leyes dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. De hecho, el libro de Hebreo lo dice también. Es decir, entonces ya Dios establece un principio distinto, porque anteriormente la ley estaba escrita en piedra. Es decir, la ley era una imposición que tenía que colocarse a la vida de la gente para que la gente la cumpliera, y nadie pudo cumplirla. El único que pudo cumplirla en vida fue el Señor Jesucristo. De forma tal que entonces ya dentro del Nuevo Testamento, con el cambio profundo que se produce en la vida del ser humano por la muerte y resurrección de Cristo, y por lo que Él enseñó a sus apóstoles para crear patrones de vida nuevo totalmente, entonces comienza una etapa distinta, ¿no? Y dentro de esa etapa, entonces ya en el Nuevo Testamento, entonces ya no hay una imposición sobre la vida nuestra para que nosotros cumplamos algo. No se me duerme, hermano. Sí, es que el enemigo es muy astuto en estas cosas. Entonces a veces la gente se relaja y entonces no está oyendo lo que estamos enseñando, que es algo muy importante. Es muy importante. Ahora fíjate, por ejemplo, cuando estamos hablando de la palabra, por ejemplo, primicias, por ejemplo, que pertenece al Antiguo Testamento, es decir, lo que fueron los diezmos, las primicias y todo este tipo de reglas fueron establecidas justamente para que la tribu de Leví, que era la tribu del sacerdocio, pudiese tener, si se puede decir, una herencia, y ellos recibieran lo que le correspondía por el trabajo y las funciones que ellos desempeñaban. Entonces las primicias simplemente eran los primeros frutos que los árboles daban. Entonces esas primicias le correspondían a ellos, pues, Dios se las otorgó a ellos. Y los diezmos
era una imposición también para el sostenimiento de los levitas en ese tiempo. De forma tal que cuando tú traes eso al Nuevo Testamento, es decir, no compagina. Es decir, porque primero hoy no hay levitas. O sea, yo puedo decir, no, yo soy un levita, pero eso es mentira, hermano. Yo ni siquiera judío soy, o sea, según la carne, pues, soy un judío espiritual. Es decir, pero ya eso, es decir, pasó a un plano distinto. Eso ni siquiera fue dado al mundo. Eso fue dado al pueblo de Israel como tal. El pueblo de Israel fue el que recibió los mandamientos, los estatutos y los preceptos como forma de vida. Pero el resto del mundo vivía su vida de una manera totalmente distinta. Pero ya ha venido Cristo, entonces las cosas cambian totalmente. Entonces para nosotros en el Nuevo Testamento, entonces no existe ese tipo de imposición. De forma tal que ya Dios trabaja de adentro hacia afuera. Es decir, de adentro hacia afuera, porque el Espíritu se metió dentro de nuestro espíritu y allí Dios escribió sus mandamientos, Dios escribió sus ordenanzas dentro de nosotros, de forma tal que la Biblia dice que hasta nuestra conciencia es un juez que nos juzga a nosotros. Es decir, nosotros sabemos cuando hacemos algo malo o algo bueno. Es decir, podemos hacerlo, como dice uno, los paisas, pero sabemos cuando nosotros fallamos, sabemos cuando mentimos, sabemos cuando engañamos, porque la conciencia nos lo señala. Es decir, Dios puso la conciencia dentro nuestro como ese juez que nos corrige en un momento determinado. Pero fíjate, por ejemplo, se habla en el Nuevo Testamento, que lo habla el apóstol Pablo en el capítulo 8 y el capítulo 9 de Primera a los Corintios, donde el apóstol Pablo habla de la generosidad y habla de la liberalidad como forma de dar. Es decir, el concepto de generosidad y de liberalidad es totalmente distinto al concepto de diezmo, ofrenda o primicias. Totalmente distinto. Mira lo que quiere decir, por ejemplo, la palabra liberalidad del griego. La palabra es haplotes. Una palabra rara allí, ¿no? Pero haplotes. Dice de un solo aspecto, sinceridad, sin disimulo, sin buscar lo de uno, generosidad, donativo copioso, sencillez, fidelidad, bueno. Mira lo que quiere decir la palabra, esta palabra liberalidad. Y el significado del hebreo es nadaba. Dice espontaneidad, regalo abundante, gracia libremente voluntario. ¿Qué te parece? Mira el aspecto distinto de una cosa a la otra. Mientras la ley te impone diezmos y te impone ofrendas y te impone primicias que traen maldición, quiero decirte, para nuestro tiempo. Traen maldición porque la ley, si tú no la cumples completa, entonces te pone bajo juicio y bajo maldición. Porque maldito es aquel que no guardare la ley. Es decir, todas aquellas personas que diezman y ofrendan e hicieron pactos con diezmos y ofrendas, quiero decirte, hermano, está bajo una ley que te trae maldición. Por eso hay muchas personas dentro de las congregaciones que tienen de repente tiempos, algunos ni siquiera buenos, pero vamos a decir buenos, y muchos tiempos malos. Tiempos buenos, tiempos malos. Entonces, ¿por qué? Porque entramos dentro de principios de ley. Hace poco una persona se me acercó pidiéndome un consejo, ¿no? En cuanto a una situación económica, en cuanto a una situación de negocios y todo esto, y me preguntó, bueno, ¿cómo debía orar por esta situación? Y de repente el Espíritu Santo me recordó esto. Y yo le dije, mira, ustedes han hecho pactos con los diezmos y esto y lo otro. Tenían unos negocios trancados. Y entonces me dice, sí. Yo le digo, bueno, haz algo, renuncia, pídele perdón al Señor. Escucha lo que te estoy diciendo. Es decir, unas negociaciones trancadas. Bueno, él lo hizo esa noche. Al día siguiente, en la mañana, lo llamaron. En la mañana lo llamaron. Lo llamó la persona y la persona se entrevistó con él. Inmediatamente se liberó. A los pocos días
el otro negocio que tenía trancado se liberó también. Y la persona quedó asombrada, pero simple y llanamente eso lo dicen las Escrituras. Es decir, mientras tú te mantengas bajo una ley que tú no puedes cumplir, tú estás bajo maldición. Ahora, yo te invito esta mañana, levanta tu mano allí donde estás y ora conmigo. Si sé que hay personas nuevas acá que nunca hicieron pacto con los diezmos, ni las primicias, ni nada de esto del Antiguo Testamento, pero igualmente, bueno, vamos a renunciar a esto hoy. Padre, repite conmigo, Padre, en esta mañana renuncio a todo pacto que hice con la ley, con diezmos, con ofrendas, con primicias, con pactos que pertenecen a la ley. Te pido perdón y pido que el poder de la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado, de toda maldición y de toda iniquidad. Pero se escucha perfecto. Ok, perdón. Ok, fíjate, porque, es decir, aunque inocentemente pequemos, de la misma manera inocentemente nos condenamos. Y podemos estar dentro de una ley que nos mantiene en ciclos de maldición. ¿Por qué? Porque se cumplió, es decir, la ley fue hecha para cumplir un propósito y lo cumplió en su tiempo. Nadie pudo cumplirla. Ahora, fíjate, otra palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en la carta a 2 Corintios, que es la palabra generosidad. La palabra generosidad del hebreo tiene casi el mismo significado: voluntario, magnánimo, grande, noble, príncipe, señor, capitán. Fíjate las palabras que utiliza del hebreo para referirse a alguien generoso. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega es eulogio o eulogio. Dice hablar bien, hablar con elegancia del lenguaje, adoración, bendición, beneficio, alabanza, consagración, largueza, palabras suaves. Mira, totalmente distinto a lo que uno occidentalmente entiende. Es decir, tiene que ver con una condición interna del ser humano. Y el problema es que cuando a ti te obligan a hacer algo, por lo general tú te cierras. Por lo general, mientras más te presionan, menos tú lo haces. Porque el ser humano no fue hecho para vivir en esas condiciones. Es decir, el ser humano no fue hecho para vivir bajo coacción. Por eso el mismo escritor de Hebreos, allí dice, porque Dios bendice porque Dios ama al dador alegre. La palabra dador alegre, allí en ese mismo texto de 2 Corintios, capítulo 9, que habla Pablo, se refiere a una persona que da con alegría, a una persona que da espontáneamente, a una persona que da con generosidad sin límites. Y el problema es que mientras en el Nuevo Testamento no se aprenda a hacer las cosas espontáneamente para Dios, estamos siendo obligados a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Y mientras tú hagas algo que Dios no te mandó a hacer, tú no vas a sentirte bien y Dios no lo va a aceptar como algo bueno, porque Dios no lo diseñó de esa manera. Entonces fíjate la importancia de entender estos principios, porque si nosotros no entendemos estos principios, seguimos en lo mismo, hermano. Es decir, yo le decía la otra vez a una persona, si fuera por ayunos, si fuera por oraciones, vigilias y todo este tipo de cosas que se hacen, ya el mundo hubiese sido conquistado, hermano. Porque desde que yo tengo 30 y pico de años en el Señor, tengo más de 25 años siendo pastor, y yo sé de personas que hacen vigilia toda la semana y son los más fracasados. Gente pasando necesidad, familias divididas, iglesias que no avanzan, que no crecen, o iglesias manipuladas.
simple y llanamente viviendo una etapa que no le corresponde y no se logra nada. Y lo mismo ocurre, es decir, siempre lo he dicho, si el evangelio no te funciona, hermano, algo está mal. O sea, si lo que Dios nos prometió a nosotros como regla de vida para traer bendición sobre la vida nuestra no nos funciona, algo está mal. O Dios mintió o nosotros estamos haciéndolo mal, o nos están enseñando mal, ¿verdad? Entonces fíjate, el asunto es que hay que entender por qué nosotros en el Nuevo Testamento, estando bajo mejores promesas que Abraham, que Isaac, que Jacob, que David, que Salomón y que toda esa gente que eran súper ricos y que estaban muy bien económicamente en todos los sentidos, porque ellos estaban mejores que nosotros, cuando nosotros tenemos promesas mejores que ellos, cuando nosotros tenemos, o sea, una puerta mucho más amplia y tenemos un camino mucho más de bendición que ellos, y sin embargo hoy el 80% de la mayoría de la iglesia tiene problemas económicos, problemas familiares y diversos tipos de problemas. Ahora fíjate, el asunto del libre albedrío, de las decisiones, es decir, el doble camino de escogencia todavía está delante de nosotros, pero Dios en su palabra nos aconseja a través de Pablo, de Pedro y de todos estos que escribieron el Nuevo Testamento, nos da el consejo para que a nosotros nos vaya bien. El asunto es que entonces, en vez de escoger a las personas que Dios capacitó para esta nueva etapa, entonces nos vamos a las experiencias del pasado y queremos ser como David, como Samuel, que cumplieron su tiempo, que eran hombres de Dios, que sirvieron para una etapa, pero que ellos no tienen la gloria que tenemos nosotros. Quiero decirte que la gloria que está sobre nosotros es superior. Dice que ellos, dice el libro de Hebreos, dice que desearon ver lo que nosotros nos toca. Desearon ver la forma de vida que nosotros vamos a tener. Pero sabes, eso tiene que establecerse y tiene que diseñarse dentro de nuestra mente la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo se diseña y cómo se programa? A través de las Escrituras. Entonces es necesario, yo siempre por lo general le aconsejo a la mayoría de las personas que están recién convertidos que no lean el Antiguo Testamento por un tiempo, que lea solamente el Nuevo Pacto, que lo lea, lo vuelva a leer, que lo vuelva a leer, porque su mente está fresca, porque su mente está libre de religiosidad, de manipulación, de hechicería en cuanto al tema religioso, si se puede utilizar la palabra. Y entonces la persona capta mejor las ideas. Y después que ya estés afirmado en lo que te corresponde como herencia, como pacto de vida, entonces lee el Antiguo Testamento para que veas la referencia de lo que Dios hizo en el pasado y de lo que Dios estableció para un pueblo y que se cumplió. Entonces ya vas a tener una visión distinta de lo que representa todo esto. Ahora fíjate, yo quiero que vamos a dar un paso más adelante, ¿no? Pero vamos al libro de Efesios, a la carta a los Efesios. Fíjate que este tema del libre albedrío es tremendo porque, es decir, nosotros todos los días, es decir, desde el momento que tú te levantas en la mañana hasta el momento que tú te acuestas, o que nos acostamos, mejor dicho, nosotros tenemos que decidir. Es decir, decides si quieres café o quieres té, si quieres agua o quieres un jugo verde, decides si quieres pan, arepa o no quieres nada. Decides para dónde vas a ir. Si no tienes carro, ¿qué autobús vas a tomar? ¿A qué hora vas a salir? Es decir, la vida del ser humano se determina por decisiones continuas que nosotros tenemos que tomar. Es decir, es imposible que el ser humano no tenga el libre albedrío si tenemos la responsabilidad de tomar tantas decisiones en un día. Y dependiendo de la decisión que tomemos en el día, van a ser las consecuencias que nosotros vivamos. Es decir, podemos, por ejemplo, tomar la decisión de salir tarde y llegar tarde al trabajo y después poner un pretexto mentiroso para decir, bueno, que tuvimos los 10.000 obstáculos, pero la decisión fue tuya.
No fue de tu jefe, ni fue del autobusero, ni fue del otro, no. Fue tuya, o sea, es decir, la decisión es nuestra. Nosotros decidimos con quién nos vamos a casar. Es decir, es una decisión. A lo mejor uno como hombre de repente tenía 2 o 3 conquistas por allí. Y de esas 2 o 3 conquistas tú tienes que decidir con quién te vas a casar. ¿Cuál va a ser tu novia? Es decir, y esa decisión va a ser determinante para tu futuro. Si escogiste mal, te va a ir mal. Si escogiste bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces te va a ir bien. Y fíjate que es interesante porque el Señor Jesús cuando enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro, es decir, uno de los principios que coloca él allí como regla de vida: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, porque el problema del ser humano desde la rebelión del huerto del Edén hasta el día de hoy ha sido que seguimos tomando nuestras propias decisiones, olvidándonos que nosotros, es decir, cuando digo nosotros, Adán y Eva entraron en una transgresión que metió a toda la humanidad dentro del pecado y dentro de la rebelión, y que seguimos siendo autosuficientes y nos olvidamos que hay una voluntad absoluta que fue que creó al hombre y que sabe cómo el hombre está diseñado y que sabe lo que el hombre necesita. Ese hombre somos tú y yo. Es decir, debemos decidir cada día qué hacer, y en cada situación y en cada circunstancia tenemos que tener la claridad, es decir, el consejo de Dios para que lo que nosotros hagamos salga bien. Porque sabes, cada decisión que tú tomas, por mínima que sea, fragua un camino. Es decir, te puede traer cosas muy buenas o te puede traer cosas muy malas. Entonces hoy día, por ejemplo, nosotros somos el resultado de nuestra elección, de lo que elegimos a lo largo de nuestra vida. Es decir, si a lo largo de tu vida, tu elección, lo que tú has elegido, las decisiones que tú has tomado, te han llevado, por ejemplo, a la enfermedad, al rompimiento matrimonial, a la disolución de la familia, a la pobreza, evidentemente si somos un poquito inteligentes, vamos a decir: oye, me he equivocado. Yo lo tuve que hacer en un momento de mi vida. Cuando yo me recién convertí, yo hice un reseteo total, y tuve que confrontarme a mí mismo con la palabra de Dios y darme cuenta que yo estaba equivocado totalmente. Y tuve que comenzar a corregir una cantidad de situaciones para que entonces el orden de los valores se alterara y comenzaran a funcionar las cosas distintas. O sea, porque nadie pretenda que viviendo de la misma forma que tú has fracasado y haciendo las mismas cosas que te han llevado al fracaso, tú vas a lograr algo. No lo vas a lograr. Porque tu libre determinación no te está dando la voluntad de Dios. Y cuando te alejas de la voluntad de Dios, vas al fracaso seguro. Por eso decía que la determinación, es decir, las decisiones que nosotros tomamos todos los días, son demasiado importantes. Y por eso, entonces, por ejemplo, los religiosos dicen: bueno, hermano, levántate a las 3, a las 4 de la mañana a orar, y ahí vas a tener el consejo de Dios. Y entonces después te estás durmiendo en el trabajo, porque a veces lo que hacemos es hablar y no oímos a Dios. Es decir, es más fácil leer las escrituras, oír a Dios y orar dándole gracias a Dios por la dirección que has recibido. Y si vas a interceder por algo, por alguien, entonces hazlo. ¿Ves? Pero no puede haber una imposición que tú te levantes a las 4 de la mañana a orar todos los días y que tengas un desfase en tu sueño. Entonces, yo digo esto y me ven como el mundano, muchos pastores, pero eso es lo que dicen las escrituras en el Nuevo Testamento. Sí, porque bueno, pero que David madrugaba, que el otro madrugaba. Bueno, sí. Es decir, esto no es una cuestión de madrugar, es una cuestión de relacionarte con Dios de manera continua. ¿Y cómo te relacionas con Dios de manera continua? Por su palabra. O sea, la palabra de Dios, cuando penetra profundamente dentro de ti, se te queda dentro. Es como cuando tú escuchas: ¿a dónde iré, Jehová? Eso se te queda todo el día en la cabeza, hermano.
Entonces la palabra de Dios tiene, si la palabra de Dios tiene tanto poder, que se mete dentro de nosotros y empieza a destruir fortaleza, a romper ataduras dentro de nosotros, y entonces la comunión, o sea, del Espíritu a través de la palabra comienza a liberarnos y a darnos entendimiento. Y allí es donde vienen los cambios que vienen como productos del Espíritu y no como producto de la imposición de alguien que te mandó a ayunar 40 días y terminaste de repente, no sé, raquítico, enfermo, porque de repente no era de Dios, pues. Y quiero que entiendan algo. Yo no estoy diciendo que si Dios pone en tu corazón que ayunes, no lo hagas. O que si Dios te pone en tu corazón que tú ores. O que si Dios te pone en tu corazón que de repente tú hagas algo, tú lo hagas. Porque hay una espontaneidad y hay un consejo de Dios y hay una guianza del Espíritu Santo que nosotros tenemos que aprender a oír y aprender a dirigir, ser dirigidos por Él, ¿entiendes? Porque entonces dice, no, porque el pastor dijo que no hiciéramos esto. No, yo no estoy diciendo que no lo hagas. Yo simplemente te estoy enseñando algo que dice las Escrituras y ya luego tú determinarás qué tú haces con lo que yo te estoy enseñando. Pero lo que te digo es importante, es decir, si a lo largo de tu vida tus decisiones han sido malas, entonces tienes que reconocerlo, pedirle perdón a Dios y enderezar tu camino. Es decir, yo por ejemplo, yo me he casado una sola vez, voy a cumplir, si Dios quiere, 38 años dentro de poco. Hemos estado a punto de divorciarnos en muchas oportunidades por malas decisiones que de repente hemos tomado en un momento determinado. Pero yo le doy gracias a Dios en muchos sentidos que la decisión que yo tomé con mi esposa fue buena. Fue buena. No estuvo determinada por la manipulación. Pero hay personas que se han divorciado 3 y 4 veces. Entonces eso tiene que llamar la atención. Y el problema, o sea, si te has divorciado 3 o 4 veces, entonces el problema eres tú, no es porque son 3 mujeres o 4 mujeres distintas. Es decir, a menos que te las manden todas iguales, ¿no? Pero sí, entonces, pero es importante las decisiones que nosotros tomemos, decisiones para hacer negocios. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer emocionalmente, por lo general siempre nos lleva al fracaso. Y muchas personas, a veces de repente, para poder tener buenos negocios, han tenido que tener unos malos también. Y han tenido que fracasar en oportunidades y luego aprender de la experiencia o del consejo de alguien que tenga de repente más experiencia en el tema, o oír la voz de Dios, que sería lo más importante para saber qué tú tienes que hacer en un momento determinado. Pero acá lo importante es que, es decir, de hoy en adelante yo quiero que esta palabra de verdad Dios la meta dentro de nosotros, porque cada decisión que tú vas a tomar, tú tienes que pensarla. Y ahora quiero entrar en el otro nivel, porque te quiero tocar varias cosas, y para ello te llevé aquí al libro de Efesios, el capítulo de Efesios, capítulo 4, del verso 7 en adelante. Lo podemos leer completo para no sacarlo de contexto. Vamos a leerlo completo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dejarlo ahí brevemente. Pero fíjate, acá el apóstol Pablo comienza a darnos unas luces bien importantes, ¿no?
en cuanto a la responsabilidad de cada ministerio. Por ejemplo, nosotros hemos tratado en este ministerio que aunque en apariencia somos poca gente, pero le hemos llegado a muchas personas, pero hemos tratado de tener todos los oficios ministeriales funcionando. Por eso ves que de repente hay profetas, hay pastores, hay maestros, porque cada uno, o sea, cada una de las responsabilidades de los dones nuestros están basadas en la edificación de cada uno de ustedes. Entonces, cada una de las unciones va aportando a la vida espiritual de cada uno de ustedes un granito, pues, para la formación y la edificación. Entonces, el propósito original de nuestro ministerio, fíjate, no es tener iglesias. No, es edificar la iglesia. Es decir, edificar el cuerpo. Es decir, edificar a las personas. Y esta palabra de edificar es bien interesante. Dice luego, hasta que todos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice luego, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate que es interesante este lenguaje, ¿no? Y yo quiero llevarte algunas cosas bien importantes de él, porque creo que pueden ser muy edificantes, ¿no? para la vida nuestra. Entonces, fíjate, uno de los grandes problemas que enfrentamos la mayoría de las personas en distintas etapas de nuestra vida es la inmadurez. La inmadurez, es decir, es la que nos impulsa a que nosotros tomemos malas decisiones. Es decir, nos impulsa a que nosotros actuemos por nuestros sentidos o actuemos por nuestras motivaciones personales y no bajo los conceptos que tienen que ser de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, fíjate, dice aquí que los oficios ministeriales, dice que están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice ese propósito de edificación del cuerpo de Cristo es para que no seamos niños fluctuantes. Es decir, esta palabra fluctuante son las personas de doble ánimo. O sea, las personas que ahorita quieren una cosa y al ratito quieren otra. Son las personas que no tienen una determinación ni tienen un juicio claro en las cosas que van a hacer, y entonces actúan impulsivamente y actúan simple y llanamente o por conveniencia, o actúan simple y llanamente, porque le pareció bueno eso. Entonces la niñez espiritual es una de las características normales de cada uno de nosotros en una etapa de la vida. Y quiero decirte que la niñez espiritual no se ve porque de repente seas viejo o porque seas joven, porque podemos ser muy mayores, muy grandes en edad, y sin embargo ser unas personas inmaduras en carácter y en formación. O podemos ser de repente jóvenes y de repente ser personas más equilibradas emocionalmente que muchas personas maduras. Entonces, fíjate, este tema de la fluctuancia nuestra es el tema que nos lleva a nosotros a estar cautivos muchas veces en cuanto a las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Entonces, fíjate, acá hay algunas palabras que quiero soltártelas. Dice el significado de la palabra perfección, porque el propósito dice que es perfeccionar a los creyentes. La palabra perfección es la palabra del griego catartismo. Dice adecuar, preparar, perfeccionar, entrenar, calificar, madurar para que herede, recuperación de la integridad, cuando un miembro físico trabaja de manera correcta. Fíjate lo que es la adecuación de cada persona. Es decir, la importancia de que las decisiones
que tome cada persona estén signadas por la madurez, por el consejo de Dios. Entonces fíjate, los que somos mayores, es decir, las personas que hemos tenido más experiencia, tanto ministerial como experiencias a nivel de edad, es decir, por ahí dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es decir, a veces las personas de edad han madurado en muchos aspectos de su vida y son buenos consejeros, y son personas que de repente pueden tomar decisiones más acertadas que mucha gente joven. Pero una de las cosas que yo he aprendido con los años, sobre todo en la parte ministerial de la iglesia, es la importancia de poder recibir el consejo de Dios en cada situación. Porque la victoria tuya y la victoria mía no está determinada por lo que Dios prometió. Está determinada porque nosotros tomemos lo que Dios nos prometió y le demos el uso correcto para que entonces lo que Dios nos prometió se cumpla, y no simplemente utilizarlo como una confesión positiva para decir, bueno, Dios dijo que me iba a bendecir, pero yo ando tomando las decisiones equivocadas. No funciona de esa manera. Hay otro capítulo que, bueno, déjame terminar esta parte para entrar en la otra parte. Fíjate, porque es importante la madurez, la perfección. La palabra perfección es madurez. Primero trae estabilidad, segundo trae integridad, tercero trae crecimiento personal, cuarto trae fortalecimiento interno en tus convicciones, desarrolla el discernimiento. Es decir, por ejemplo, cuando un empresario o una persona ya ha madurado, cuando hablo del discernimiento, si tú puedes saber cuando alguien te quiere chamullar, si te quiere robar, pues te quiere timar, te quiere engañar, porque el discernimiento, que es el ejercicio que viene por el ejercicio de los dones espirituales, te ayuda a entender ciertas situaciones. Y entonces, claro, el discernimiento siempre es mejor utilizado por la gente madura. Por último, nos capacita para ejercer funciones en el cuerpo y en la sociedad. Es decir, una persona inmadura, por lo general, como sus decisiones todas están equivocadas, fracasa en casi todo lo que hace. ¿Por qué? Porque fracasa en el trabajo, fracasa en las relaciones personales, fracasa en todo. ¿Por qué? Porque sus decisiones siempre están asignadas por los sentimientos y no está asignada por la experiencia de la madurez. Ahora fíjate, hay algo bien interesante que está en el libro de Gálatas, capítulo 4. Fíjate lo que dice. Vamos a leer el 3 en su parte final para tenerlo en contexto. Fíjate, dice, porque todos los que habéis, en el verso 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según las promesas. Mira la palabra, es decir, aquí te está diciendo que cuando tú creces a un nivel espiritual y eres una persona madura, ya tú no estás viendo, bueno, no, porque es que no hay mujeres pastoras, no, porque es que no hay esto y lo otro. Es decir, entra dentro de esas discusiones absurdas que hoy día está sumergida la iglesia, sino que cuando tú llegas a un nivel espiritual, tú entiendes lo que es la vida espiritual en la persona, y que en el espíritu no hay sexo. Es decir, que en el espíritu hay un nivel distinto. Ya no hay judíos, ya no andamos buscando un kippah que ponernos y una batola y una cuestión para decir que somos judíos. No, porque en Cristo no hay ni judío ni griego. Es decir, todos somos unos en Él. Entonces dice el capítulo siguiente, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mira esta palabra tremenda. Quiero llevarte allí para que entiendas, es decir, por qué las decisiones que tomamos en nuestro libre albedrío nos llevan al fracaso. Por la niñez espiritual, que no es mala la niñez espiritual, quiero decirte. El problema es cuando tienes 20 años en la iglesia bajo el mismo fracaso, tomando las mismas decisiones, y siempre te está yendo mal.
¿Ve? Entonces fíjate, yo quiero mostrarte algunas cosas que estuve buscando aquí del significado en la Strong, en el compendio Strong. Es bien interesante porque la palabra niño es la palabra nepios. Dice que no sabe hablar, infante, menor, persona simple, creyente, inmaduro, niño. Eso quiere decir la palabra, y la palabra heredero es partir, dividir, recibir, por partición, que comparte por suerte, poseedor, porción, patrimonio. Es decir, para que una persona sea heredero, primero, el que hizo el testamento tiene que morir. Tiene que morir. Pero para que la persona pueda heredar, la persona tiene que tener la edad que la ley te impone. Es decir, tú puedes ser heredero de todas las promesas de Abraham, como lo soy yo también. Pero si mis decisiones están signadas solamente por mis emociones y todo lo que yo hago está asignado solamente por lo carnal, por lo que el mundo representa, entonces yo todavía no heredo las promesas de Dios. Y lo dice allí claramente Gálatas. Gálatas dice claramente que mientras el heredero es niño, en nada difiere un esclavo. Es decir, que puede ser una persona que tiene toda la promesa de Dios para bendecirte, para estar sano, para estar próspero, para crecer, para tener tu casa, tu carro, todo lo que te es necesario, y sin embargo vivir como vive una persona del mundo. Vivir como vive una persona que no está bajo promesa, que no está bajo pacto, porque vives bajo la corriente de este mundo. Fíjate un ejemplo, voy a meter un poquito el palito así dentro del avispero, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, lo que pasa de manera muy general con la iglesia evangélica. Y esto lo digo porque lo he visto. Es decir, por lo general, la iglesia evangélica siempre se polariza por el capitalismo. Por eso dije que iba a meter el palito dentro de... Y se polariza por el capitalismo y empieza, por lo general, siempre a respaldar siempre lo que los medios de difusión le proyectan. Por ejemplo, cuando hubo la guerra de Libia, la iglesia, no era que estaban invadiendo Libia, ¿no? Era que Gaddafi era un dictador, era el anticristo y era todo esto. Y la iglesia repitiendo todo lo que decía. Cuando entraron en Irak pasó lo mismo. Es decir, allí mataron a Saddam Hussein, al otro también lo mataron. Entonces, los héroes americanos. Y te digo esto porque fíjate, el problema es que cada decisión o cada interpretación que tú tengas va a determinar las intenciones de lo que tú hagas. Y cada vez que tú hagas algo, eso va a tener un lenguaje, porque dentro del lenguaje se va a mostrar si tú eres una persona niña, espiritual, arrastrada por la corriente de este mundo. Porque ¿cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es la corriente de este mundo? Es decir, te estoy tratando de dar a entender algo que vivimos todos los días. Hoy día, por ejemplo, está pasando lo que está pasando allá en Ucrania. Entonces los ucranianos, la mayoría de los predicadores salieron de Ucrania. De allá salió, casi que Cristo nació allí. Sí, ¿ves? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es decir, es que no hemos leído la historia, es que no hemos visto lo que ha pasado, es que no conocemos nuestra posición espiritual y a qué Cristo nos llamó a nosotros. Que somos arrastrados por la corriente de todo pensamiento y somos niños fluctuantes. Porque el problema de esto es que somos niños fluctuantes cuando actuamos de esa manera. Ahora, ¿es malo ser un niño fluctuante? No, no es malo. Es decir, es la etapa que estás viviendo. Es decir, es lo que muestra lo que tú eres y como maduro, un pastor tiene que llevarte al conocimiento de la verdad y mostrarte cuál es la posición que tú tienes que asumir, porque de acuerdo a las decisiones que tú tomes en todo lo que tú hagas, tú vas a mostrar si tú eres niño o no eres niño, si tú vas a heredar o tú no vas a heredar, si las promesas de Dios van a cobrar vida en ti y tú vas a comenzar a recibir como herencia lo que Dios te prometió, o no vas a comenzar a recibirlo, o toda la vida vas a estar dando vueltas de iglesia en iglesia y en los pensamientos humanos, y cada vez que pasa algo en el país, entonces tú también pones porque el dictador y porque el otro y el otro y el otro, porque ahora hay que orar por esto. ¿Y acaso tú no oras?
Fíjate, es decir, no sé cuánto dispero ha salido, ¿no? Pero perdón, sí, pero perdónenme, ¿no? Sí, perdónenme, pero esa es la realidad. Porque como niños fluctuantes, entonces viene la corriente de este mundo y nos lleva. Y lo mismo ocurre a nivel evangélico, o sea, a nivel de las iglesias. Es decir, yo no sé cuántas teorías evangélicas hay. No sé cuántos pensamientos religiosos hay a nivel, estoy hablando del cristianismo nuestro, vamos a decir. Pero hay de todo, hermano. Que si Cristo viene, que si no viene, que si Cristo era esto, que si Cristo no era lo otro. Es decir, doctrinas, mandamientos de hombre. Es decir, millones de personas siendo arrastradas por la corriente de este mundo, por los pensamientos humanos, por un condicionamiento espiritual que los ha mantenido niños espirituales toda la vida. Ahora, no es normal ser niño espiritual toda la vida. Es decir, cuando somos niños tenemos una etapa tremenda. Es decir, todos fuimos niños. Y una de las mejores etapas que uno vive en la vida es la etapa de la niñez espiritual. En el Señor, la niñez espiritual representa ese amor, ese deseo que tú tienes de aprender. Pero tú no puedes ser niño toda la vida. Es decir, llega un momento donde se te tienen que empezar a exigir responsabilidades. Y ya tienes que entrar en un nivel distinto de responsabilidad hasta que llegue un momento donde el que tiene que dar la cara eres tú. Es decir, ya tienes que dejar de ser hijo y comenzar a ser padre y comenzar a dar el consejo y comenzar a tomar las decisiones que lleven a tu familia al sitio correcto, que te lleven a ti a ser un buen estudiante, que te lleven a ti a graduarte y a tener los logros necesarios para que entonces un día tú puedas tomar las decisiones que te lleven a un nivel mucho más alto. Y cuando vayan finalizando tus días, entonces tú puedes decir, oye, gracias Señor, porque tu consejo me ha traído hasta acá. Y por tu consejo hoy a mí me va bien. Entonces fíjate, te estoy tratando de llevar a varias cosas para que vean. Mira lo que quiere decir la palabra madurez. La palabra madurez, cuando habla de a la estatura de la plenitud de Cristo, es la palabra madurez en años, en tamaño, en edad. Uno de la misma edad, tan grande como un hombre, un varón. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Es decir, mira el reto. O sea, el reto es Cristo. Es decir, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que seamos la imagen de Cristo. Ahora, ¿cuál es la imagen de Cristo? Un tipo con una batola y unas sandalias en el desierto. No. Es decir, es un hombre que tomaba las decisiones guiado por Dios. Era un hombre que hacía las cosas bien hechas. Es decir, porque la imagen de Cristo refleja la madurez. Es decir, un hombre que decidió abandonar el cielo y venir a la tierra a cumplir un propósito. Y que decidió tomar tu carga, mi carga, y llevarla allí al Calvario para que nosotros fuéramos libres. Entonces, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esto te habla de madurez, de entrega. Esto te habla de compromiso. Esto te habla de decisiones correctas, de hacer las cosas bien hechas y no buscar lo tuyo propio. Fíjate, esa palabra me llama la atención cuando habla allí de la liberalidad, que dice que no busca lo suyo propio. Es decir, es la misma palabra que se utiliza allí en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. Dice, porque el amor no se envanece, no busca lo suyo propio. Es decir, la actitud de una persona verdaderamente libre y que entiende el tiempo que está viviendo es hacer las cosas de manera correcta, es hacer las cosas con las motivaciones correctas. Es decir, no es ser arrastrado, ser manipulado. Porque mientras sigan manipulándonos con los diezmos, con las ofrendas y con todo este tipo de decisiones, nosotros somos niños fluctuantes, hermanos. Somos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina que dice que emplean hombres, o sea, las artimañas de hombres que emplean para llevarnos cautivos. ¿Sabes el único tiempo que le queda a Satanás? Es el tiempo de la maduración de la iglesia. Porque Cristo viene a buscar una iglesia madura. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo, o sea, somos nosotros. Cristo es el varón perfecto. Y Él se va a casar con una mujer que tiene que llegar a la plenitud de las exigencias de Él.
Y dentro de esas exigencias está determinada por nuestras decisiones, por la manera en que nosotros actuemos. ¿Por qué te digo que Satanás está interesado en que seamos inmaduros toda la vida? Porque Satanás sabe que mientras la iglesia no esté preparada, Cristo no viene a buscarla. Porque Cristo no se va a casar con una niña de 5 años, ni con una niña de 13 años. Él viene a buscar una mujer completa, una mujer plena, una mujer que entienda su propósito, que tome las decisiones correctas, para que entonces él pueda decir, bueno, ya es el tiempo de casarme, de unirme con la iglesia, para ser uno solo con ella. Entonces fíjate, tremendo esto, tremendo. Entonces el asunto está que mientras Cristo no venga a buscar la iglesia, Satanás todavía por ahí sigue haciendo lo que le da la gana. Satanás sigue actuando con libertad. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía es niña. Entonces ¿qué pasa? Que cada domingo en muchas iglesias, sobre todo en las grandes iglesias, le meten el biberón a cada uno y trae los diezmos y trae la primicia y trae esto y sí, chupando de oye, pues. Sí, inmaduro totalmente sus decisiones, y por eso hay tantos divorcios dentro de las congregaciones, y por eso hay tantas divisiones internas dentro de la familia, porque seguimos siendo niños fluctuantes. Entonces el propósito original es que podamos heredar esa herencia es tremenda, hermano, porque la herencia en sí misma contiene todo lo que tú necesitas a lo largo de toda tu vida. Pero puedes vivir toda tu vida y a lo largo de toda tu vida no ser heredero. Terrible, ¿no? Terrible una situación. Y fíjate, para ir finalizando, volvamos allí a Efesios, capítulo 4. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, aquí está hablando de la victoria de Cristo, del poder de Cristo manifestado no solamente allí en lo profundo de la tierra, sino que elevado a lo más alto, cuando lleva cautiva la cautividad. Porque los cautivos eran las personas que estaban en esclavitud. Porque los cautivos eran las personas que en el tiempo antiguo habían ido allí a esa zona. Porque quiero decirte algo, que en el antiguo pacto, cuando la gente moría, cuando se morían los buenos o se morían los malos, dice que solamente había un abismo que los separaba, se veían ellos. Es decir, cuando David murió, cuando murió Salomón y murieron todos ellos no fueron al cielo, ellos fueron a la cautividad. Porque cuando este hombre que murió, que dice que veía a Abraham, a Lázaro, cuando Lázaro murió veía a Abraham y le decía que se mojase el dedo, y, para darle agua. Es decir, ellos, esa era la realidad. Y esa cautividad de que está hablando allí, Cristo cuando Él murió, Él descendió allí a donde estaba esa cautividad y fue y sacó a toda esa gente que estaba allí metida y se la llevó para allá arriba. Las condiciones cambiaron. Las condiciones cambiaron total y absolutamente. De forma tal que ya ese dicho de que la gente todavía sigue yendo al infierno, hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. Una persona no puede ir al infierno en esta etapa porque todavía no ha llegado el juicio final. Todavía no ha llegado el juicio final. Lo puedes leer en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro. Es decir, están reservados hasta el día final. No están en el infierno. Entonces, este es otro tema. Es otro tema que levanta las escamas de mucha gente. Pero es una realidad bíblica. Es decir, estamos hablando de hechos conclusos, de cosas realizadas, de realidades bíblicas que están allí. No estamos hablando del pasado, porque la gente te busca el pasado y entonces te enseña bajo el pasado cuando ya eso se cumplió, cuando ya eso tuvo su tiempo. Pero hoy día estamos viviendo algo nuevo, algo distinto. Entonces la humanidad hoy día se debate en todo esto que está pasando, hermano. Entonces fíjate, dice luego, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, tú no tienes idea de cuánto yo le he preguntado a Dios cómo es la edificación del cuerpo de Cristo. Y te estoy enseñando lo que Dios me dijo de esto hoy. Porque, ¿sabes? Yo todavía en estos días escuchaba a un pastor, teníamos una reunión. Mi sueño, decía, mi sueño es edificar el templo del Señor. Es decir, porque está haciendo una iglesia por allí. Entonces, eso no es el templo del Señor, hermano. O sea, el templo del Señor somos nosotros. Nosotros somos el templo del Señor. Cristo habita dentro de nosotros. Dice luego, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira lo primero que utiliza, la unidad de la fe. ¿Sabes? La mayoría de la gente no vive por fe. La mayoría no vive por fe. Porque cuando yo tengo que pedir diezmos, ofrendas y primicias, porque yo no creo que Dios pueda sustentarme a mí lo que yo necesito. Te la dejo allí. En principio, porque es fácil. Si yo tengo una iglesia de 5,000 personas y echo lápiz, y de esas 5,000 personas me diezman 500 personas, y de esas 1,500 allí hay 700 profesionales, yo tengo una entrada allí bien buena. ¿Tú crees que los pastores quieren perder ese billete? No lo quieren perder. Y algunos son todavía más limitados en su pensamiento, que ni siquiera tienen una buena entrada de diezmo, pero lo quieren. Porque no, ¿sabes? Porque no puedes creer que Dios tenga el poder suficiente para tocar a quien sea para bendecirte. No puedes creer que Dios tenga el poder suficiente para hacer algo extraordinario. Yo recuerdo, hace 8 o 9 años atrás, mi esposo y yo teníamos un centro de comunicación. Duramos allí como 6 o 7 años con el centro de comunicación. Y bueno, no nos fue tan bien, pues, porque claro, cuando nosotros regresamos de Argentina y nos execraron en la iglesia que pertenecíamos, nosotros, bueno, nos cerraron todas las puertas, pues no éramos recibidos en ninguna iglesia porque teníamos un pensamiento distinto, pues, y porque decidimos no seguir siendo arrastrados por la manipulación. Entonces, bueno, para sustentarnos nosotros traíamos una platita de allá y bueno, colocamos un centro de comunicación y trabajamos. Y una noche Dios me habla y Dios me dice, quiere que lo cierres. Y yo no quería cerrarlo. Y total, bueno, que decidí creerle a Dios. Y yo le dije a mi esposa, mira, se nos terminó el contrato. Y la señora que nos alquilaba era una señora pero bien diabólica. Sí, era una señora pero terrible. Sí. Y esa señora, cada vez que se acercaba a uno, dejaba una estela pero de destrucción, pues. Sí. Y era horrible hablar con esa señora. Bueno, total es que se terminó el contrato. Y yo le digo a mi esposa, vamos a cerrar ese negocio. Y yo agarré un día y empecé a desarmar todo, una noche, mejor dicho, y desarmé todo. Y mi esposa me dice, ¿de qué vamos a vivir? Y le dije, Xiomara, vamos a creerle a Dios. Porque si Dios a nosotros nos llamó al ministerio, Dios tiene que hacer algo, porque la iglesia no es mía. Ya yo trabajaba con la iglesia. O sea, porque esta iglesia ya estaba comenzando. Teníamos ya muchas de las personas que están acá. Y entonces, claro, ya se quedó así. Yo dije, bueno, y en la noche, bueno, yo me llevé todo ese montón de computadoras y todo ese montón de cosas para la casa. Y el primer milagro ocurrió en la mañanita. De repente yo voy en la mañana y estoy limpiando para pintar eso y entregarlo. Y de repente me tocan la reja, tac. Y entonces yo no conozco a la persona. Y yo digo, bueno, sí, ¿qué quería? Me dice, no, pero por aquí no hay un centro de comunicación. Le digo, no, el único que había era le digo yo. Entonces yo me volteo para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y la persona me dice, no, pero yo quiero hablar con usted. Y le digo, bueno, dígame. No, pero ábrame la puerta, porque yo tenía una reja puesta. Ábrame la puerta. Y yo no veo si era una mujer. Le abro la puerta. Me dice, lo que pasa es que yo quiero comprarle todas las computadoras. Sí. Es decir, y me compró casi todo lo que tenía el negocio ese mismo día. Y yo después otra vez de mi casa trae todo el perolero. Sí, trae todo el perolero. Ya fue el primer milagro que Dios hizo. No recuperé todo lo que había invertido, pero una buena parte. Bueno, eso fue a principio de semana. Al fin de semana me llamó una persona. Dice, pastor, tengo tiempo que no lo veo, necesito hablar con usted. Y yo, de verdad, tenía varios años que no lo veía.
Y entonces de repente me llama y bueno, yo me voy a reunir con él. Me dio 100.000 bolívares en ese momento. Eso, mira, 100.000 bolívares era un platero en ese momento. Es decir, era mucho dinero. Estoy hablando, eso fue hace 10 años atrás, 15 años, qué sé yo, no sé cuándo fue. Sí. 11, bueno, debe ser como entonces más tiempo. Bueno, era mucha plata. Primera ofrenda en toda mi vida tan grande que yo había recibido, hermano. Sin pedirle nada a nadie, sin estar diciéndole nada a nadie. La primera ofrenda. Desde ese día hasta este día, a mí nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada, hermano. Nunca. Porque ¿sabes algo? Yo entendí que esto es de Dios. Y Dios responde por lo que es de Él. Si yo no tengo por qué estar matándome para buscar un templo. No, porque la gente es de Dios. Y si la gente es de Dios y Dios me colocó a mí a edificarlo, Dios sabrá qué hacer para sustentarme lo que yo necesito. Y nosotros tuvimos casi 6 años allí en Fuerte Tiuna, nunca pagamos un solo céntimo, hermano. Y ahorita estamos de nuevo. Y acá, cuando salimos de allá, Leo me dijo: pastor, véngase para acá. Y aquí estamos. ¿Cómo hago? Bueno, yo le creo a Dios, hermano. Le creo a Dios. El problema de muchas personas es que no le creen a Dios. No crees que Dios puede hacer algo extraordinario. No crees que Dios puede hacer un milagro. Yo soy un vivo reflejo de lo que es un milagro de Dios. Yo pudiera estar muerto hace varios años atrás. A mí los médicos me descartaron. Aquí estoy. Nunca dejé de predicar, hermano. Nunca dejé de predicar. Y mi esposa lo sabe y muchos aquí lo saben. Porque yo voy a vivir hasta el día que Dios quiera que yo viva. Yo sé que voy a vivir hasta el día que Dios quiera que yo viva. Y Dios va a usar lo que tenga que usar para que yo esté vivo, hermano. Porque mientras yo le crea a Dios y yo haga lo que Dios me mandó a hacer, yo voy a servirle a Dios hasta el último día, hermano. Y yo sé que tú también puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes recibir de Dios todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Pero es necesario madurar, hermano. Llegar a la plenitud. Es decir, ponerte como meta. ¿Cómo era Cristo? Porque la meta es Él. La figura es Él, la imagen es Él, el modelo es Él. Si yo tengo que llegar hasta allí donde estaba Cristo, bueno, yo voy a hacer lo posible por llegar. Y esto no tiene que ver con esfuerzo humano, esto tiene que ver con las decisiones que yo tome todos los días. Cómo yo decida vivir mi vida, lo que tengo que hacer yo en cada momento. Porque aún para comer nosotros tenemos que tomar decisiones. Para todo tenemos que tomar decisiones. Extraordinario. O sea, Dios nos dio un regalo gigantesco cuando nos dio libre albedrío. Dios dijo: tú decides qué tú vas a hacer. Hay 2 caminos. Siempre ha habido 2 caminos. El camino que Dios determinó para nosotros, donde Dios nos da el consejo para andar por él, y el camino de nuestras propias lujurias, de nuestros propios deseos, de nuestros propios ojos y de lo que nosotros queremos. El otro camino puede parecer bueno, sustancioso, pero te lleva a un mal. El precio puede ser tu familia. El precio puede ser tu familia. El precio puede ser tu salud. Puede ser tu salud. El precio puede ser tu casa, tus propiedades, lo que Dios te haya dado hasta ese momento. Porque una sola decisión basta para destruir quizás todo lo que tú has conseguido a lo largo de tu vida. Amén. Sonrían, que Cristo los ama. Ahora vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y quiero guiarlos en esta oración también porque ya es tiempo. Repitan conmigo: Señor Jesús, yo quiero pedirte en esta mañana que me madures, Señor, que me des la sabiduría, el entendimiento para llegar a tu estatura. Yo renuncio a toda decisión equivocada por mis sentimientos y tomo tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, que es perfecta, agradable. Señor, gracias. Quiero darte por esta oportunidad. Yo te entrego mi libre albedrío en tus manos y te pido que me aconsejes, que me guíes, que me enseñes, que despiertes mi espíritu y me guíes por caminos correctos. Que las decisiones
que vaya a tomar a partir de hoy sean, Señor, correctas. Sea tu consejo delante de mí cada mañana para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Padre, yo quiero bendecir cada persona que está en este sitio. Quiero pedirte, Dios amado, que tú rompas toda atadura, que tú rompas toda maldición,